Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Consultorio de Herencias, como cada lunes, aquí en Capital Intereconomía, para que ustedes nos planteen sus dudas, sus preguntas, lo que quieran que les resolvamos. Yo no. Lo va a hacer Iciar Pernía Gómez, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Encantado de verte y recibirte un lunes más. Las Igualmente. Consultas al 91-533-1851, 91-533-1851, número de WhatsApp, mensajes de texto o de audio al 609-224-716, 609-224-716, que ahí van llegando, me las están pasando ya, o a nuestro chat en YouTube, Intereconomía Radio, que ya saben que también nos pueden ver en directo. Antes de ir con el tema que nos ocupa hoy, sobre todo lo importante, las consultas de nuestros oyentes, porque vamos a hablar hoy de herencias internacionales, herencias que se inician con otra legislación sucesoria, alguien que tiene, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Chile, algo en otro país y lo hereda allí, ¿cómo se hace? Pero conocíamos esta mañana el dato, Iciar, de que las donaciones de vivienda registraron el año pasado, 2024, su segunda cifra más alta de toda la serie histórica, crecimiento del casi el 17%, 16,7%, más de 23.000 operaciones, que es el segundo dato más alto desde 2008, coincidiendo con aquel pinchazo de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué te dice ese dato que hay detrás? Porque este boom, podemos llamarlo así, de herencias de viviendas, de donaciones de viviendas, mejor Sí, dicho. bueno, pues yo creo que es un dato indicativo de también la política, ¿no? En este caso autonómica, porque el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto cedido a la gestión de las comunidades autonómicas y cada una de ellas, bueno, pues al final funciona de manera independiente. Entonces, por ejemplo, en comunidades como la Comunidad de Madrid o en Andalucía, en el que el impuesto está bonificado al 99% entre padres a hijos, pues no es un dato que me sorprenda, ¿no? Al final, en muchas ocasiones, pues los padres quieren dejar de una manera u otra regulado y organizado su patrimonio, y esta me parece que es una buena opción. Siempre hay que tener en cuenta que, aunque en el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado, en cuanto a la plusvalía municipal no, cuando es una donación, eso sí que hay que saberlo, ¿no? La plusvalía municipal la voy a pagar completa cuando adquiero por donación, sin embargo, cuando adquiero por sucesión también está bonificada, y sobre todo si es la vivienda habitual. Pero me parece un dato indicativo, ¿no? Que nos preocupa el tema de organizar nuestro patrimonio de cara a un momento futuro. Pues sí, y en eso estamos también, en eso vamos a intentar hacerlo, como cada lunes en este consultorio de herencias con Legal por Naturaleza, con Iciar Pernía Gómez, socia directora. Ahora vamos a seguir con las consultas de los oyentes, que luego me riñen porque no dan tiempo a responder todas, como alguna que siempre nos queda, así que vamos con el tema de hoy también, caso práctico, para que la gente sepa si se puede enfrentar a este caso, a esta situación, que es esa herencia internacional que se inicia con otra legislación sucesoria, es decir, la declaración de herederos, por ejemplo, en otro país. Ponemos el ejemplo de Chile. Vale, entonces, ¿qué pasa si empezamos a hacerlo allí, pero nosotros somos residentes en otro país, por ejemplo, españoles? ¿Qué hacemos? Cuéntanos un poco el caso, ¿qué es lo que planteamos hoy? Bueno, pues yo creo que es importante saber dónde iniciamos la sucesión y por qué la iniciamos en ese lugar. Entonces, ¿qué datos debemos tener en cuenta? El lugar de fallecimiento, el último domicilio del causante y, por qué no, también la nacionalidad. Entonces, en el caso que hoy nos planteamos de Chile y España, pues si yo inicio esa declaración de herederos en Chile, hago toda mi tramitación y cuando viene a España, por error, se hace una aceptación y adjudicación de herencia con una legislación sucesoria española. Debería hacerse con una legislación sucesoria chilena, no española, y para ello tenemos que traer más documentación de allí, porque nuestro notario en España no tiene por qué conocer la legislación de otro país. Entonces nos podemos encontrar que al llegar he pagado mis impuestos, incluso lo he hecho en la comunidad autónoma en lugar de la hacienda estatal, lo llevo al registro y me dice el registrador que no, porque lo he iniciado con una legislación que no me corresponde, pues porque no he respetado el lugar de fallecimiento o el lugar donde había la mayor parte de los bienes, o la nacionalidad. Entonces, yo en ese caso diría, el causante ha fallecido en Chile, muy bien, pues si no había testamento, o aunque lo hubiera, y si no decía nada al respecto, iniciamos con la legislación sucesoria chilena. Si va a venir a España,
pues tengo que traer un certificado de leyes sucesorias chileno. Aquí puedo hacer la aceptación y adjudicación de herencia de esos bienes, no hay ningún inconveniente, pero todo según la legislación chilena, porque si no le voy a estar atribuyendo porciones de herencia de manera incorrecta a herederos, o no estoy reconociendo a herederos que sí lo son. Imaginemos, Iciar, que ya hemos pagado impuestos, sucesiones y donaciones, que hemos presentado pluralidad municipal. ¿Qué podemos hacer? Pues si lo hemos hecho ante la comunidad autónoma, que es lo más habitual, error. ¿Por qué? Porque estoy ante una herencia internacional. Entonces, deberé solicitar una devolución de ingresos indebidos ante la comunidad autónoma, explicarle por qué lo pagué allí, informarle también que el lugar correcto es la hacienda estatal, para eso tengo que aportar mi certificado de defunción del causante apostillado, la declaración de herederos o el testamento y la adjudicación de herencia, ya con esas correcciones que hayamos hecho, y nos lo llevamos ante la hacienda estatal. Luego allí decidiremos si la ley autonómica o la ley estatal es la más ventajosa. Ahí podemos elegir como contribuyentes. Y ya pues lo tengo encauzado de una manera correcta para poder luego presentarlo al registro de la propiedad. Imaginemos que no nos vender el piso, no somos residentes en ese país, Chile, que es el ejemplo que poníamos. ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Sí, los no residentes pueden vender también sus bienes. Sí que es cierto, pues como comentamos desde el principio, que tienen un procedimiento un tanto especial y obligaciones adicionales que cumplir. Entonces, en ese sentido, el comprador va a jugar un papel importante, porque si no conoce qué operaciones debe realizar con un vendedor no residente, bueno, pues para eso, como yo siempre digo, el asesoramiento preventivo es nuestra mejor herramienta. Lo que tiene que hacer es retener un 3% en concepto de IRPF, retención por IRPF, a cuenta de esa posible ganancia patrimonial que haya podido tener el vendedor, y además tiene que pagar la plusvalía municipal en nombre del vendedor, porque si no lo hace, el ayuntamiento se lo puede reclamar a él. Uh-huh. Entonces, estos dos datos son súper importantes. Después, nuestro vendedor, una vez que se haya cerrado ya esta compra-venta, tendrá que presentar su declaración de renta como no residente, aportar todos los gastos, ver si ha tenido plusvalía o minusvalía, y en su caso, pues si ha sobrado algo porque ha habido minusvalía, pues le solicitará a la Administración la devolución del importe restante. Imaginemos, Iciar, que en esa herencia hay bienes tanto en España como en Chile. Chile, por ejemplo, que habíamos puesto al principio, los que hay en España se han adjudicado como legados. ¿Qué pasa entonces? Bueno, no hay ninguna diferencia respecto de una herencia íntegramente española. ¿Por qué? Porque cuando yo heredo en España y además me dan un legado en España, lo primero que se tramita es el legado. Entonces, el legatario acepta lo que recibe por herencia a modo de legado, se inscribe en el registro de la propiedad y luego los herederos son los que pueden aceptar y tramitar. En este caso nos da un poco igual porque en España solamente han dejado legados. Pues entonces todos recibimos nuestro legado, pagamos nuestros impuestos e inscribimos. Y el resto de la herencia, como está en Chile, pues seguirá su trámite. Imaginemos, y ahora ya vamos con los oyentes, Iciar, que la persona fallece en España pero deja bienes en distintos países. Vale, ¿qué legislación se aplica? Vale, pues nos vamos al caso contrario. Hemos fallecido en España, vivíamos en España y somos nacionales españoles. Sí. Entonces aquí aplicamos la legislación española, ya sea testamento o declaración de herederos. Formalizaremos una aceptación y adjudicación de herencia por todos los bienes que tenemos en los distintos países, Suiza, Italia, Alemania. Todo se hace aquí, se tramita aquí, presentamos nuestros impuestos aquí, inscribimos en nuestros registros aquí para los bienes españoles y luego nuestro expediente va a viajar. Para poder viajar tendré que traducir de manera jurada, traducción jurada, a tantos países como bienes haya dejado. Si ha dejado en Francia, ha dejado en Alemania y ha dejado en Suecia, pues tendré que hacerlo en inglés, francés, alemán, con su apostilla. Y en esos países se tramitará el mismo expediente sucesorio en cuanto a impuestos se refiere e inscripciones registrales si hay inmuebles, y sí que hay que estar muy atentos al convenio para evitar la doble imposición internacional por el mismo impuesto. Entonces ahí sí deberemos conocer esa legislación fiscal. Así, a grosso modo, para que nos pueda ayudar. Perfecto, pues vamos a ayudar a nuestros oyentes. Abrimos teléfonos 91 533 1851, 91 533 1851, para que nos vayan dejando ya su llamada. También mensajes de texto o de audio al WhatsApp 609 224 716, 609 224 716, o nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Pero en WhatsApp dice: en caso
de que varios hermanos no se pongan de acuerdo en la valoración de los bienes, cada uno puede pagar impuestos según su valoración y posteriormente Hacienda decidirá, o hay que acudir a juicio? No, no podemos pagar cada uno lo que consideremos. En la valoración hay que llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un inventario de bienes y herederos, privado o público. El ideal es hacer el público, que es la famosa escritura de aceptación y adjudicación de herencia. Pero si no llegamos a acuerdo, podemos hacer un inventario de bienes privado para presentar el impuesto. Mi consejo sería solicitar una prórroga adicional de 6 meses, con lo cual desde la fecha del fallecimiento vamos a contar con 1 año. Pero si no llegamos a acuerdo en la valoración de los bienes, necesariamente nos iremos a una partición judicial de herencia. Vale, venga, también escrita. Dice, mientras esté en el proceso de tramitación de la herencia y si se pide una prórroga de 6 meses, es decir, 1 año hasta que se haga la declaración y pago de los impuestos, pregunta, ¿el banco puede bloquear el saldo y el acceso al dinero de las cuentas? ¿Qué es lo que nos plantea este oyente? Es cierto que en ocasiones se bloquea, sobre todo cuando la cuenta es solamente de la persona fallecida. Entonces ahí lo que plantearía es bien hacer un inventario de bienes privado para presentar el impuesto y luego hacer un complementario, bien pedirle al banco que pague los gastos necesarios hasta que podamos tramitar la herencia y para ello tendremos que justificar el motivo. Pero claro, no vamos a poder disponer de los saldos, a no ser que esa cuenta, imaginemos que es de un matrimonio casado en gananciales, con lo cual el 50% por derecho propio es del que se queda y el usufructo de la otra parte también, con lo cual ahí la cuenta no se queda bloqueada. Vale, vamos con llamada. Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Hola, buenos días. Quería hacer una consulta. Baje la radio, Ángel, antes de seguir, para que así no se le acople. Sí, donar un piso a una hija o una donación. Eso por un lado. Y por otro lado, si quisiera vender esa misma vivienda, a venderla, ¿hay diferencia entre estar jubilado y no lo estar? Vale, 2 cuestiones, por tanto. Perfecto. Gracias, Ángel. Vale, a ver, he entendido que por un lado quiere vender una vivienda y quiere donar otra vivienda. Ángel, ¿la tenemos ahí todavía? Sería la misma. ¿Pero es una vivienda que recibe o...? Sí, esas 2 opciones. ¿Pero es una vivienda que ha recibido en herencia o es su vivienda la que quiere donar? No, es una vivienda mía. Vale. ¿Y se la quiere donar a un hijo? A un hijo, sí. Vale, estupendo. Ahora sí, muchas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Vale, a ver, pues si quiere donar la vivienda a su hijo, no sé en qué comunidad autónoma vive, pero bueno, si es en alguna de las que está bonificada, como puede ser Andalucía o Madrid o Canarias, pues perfecto, porque da igual que se lo deje en herencia que en donación. Pero tiene que tener en cuenta que el impuesto... En todas, ¿no? No, en todas no pasa. Si nos vamos, por ejemplo, a Cataluña, Asturias, esto no pasa. ¿Qué es mejor? Pues yo en esos casos diría sucesión, diría herencia. Pero si, por ejemplo, estoy en Andalucía, Madrid, Canarias, donación está bien, pero hay que tener en cuenta que el impuesto de plusvalía municipal lo tienen que pagar completo, no está bonificado. Entonces ahí hay que hacerse los números a ver cuál sería la diferencia a una situación o a la otra. Y luego la otra cuestión que planteaba Ángel es si vendía su vivienda. Sí, si había cambio, había alguna diferencia en ser jubilado o no. Claro, a ver, si es nuestra vivienda habitual, entiendo que es mayor de 65 años, está exenta del IRPF, o sea, no pagaría plusvalía municipal, o sea, plusvalía por declaración de renta, pero sí que habrá plusvalía municipal y habrá, el ITP es para el comprador, en su casa habrá plusvalía municipal, con lo cual ahí sí que tiene que hacerse también el número. Vale, o sea, que eso es lo que preguntaba, si había algún tipo de diferencia por ser jubilado o sí, no. Para ventas sí. Vale, 915331851, WhatsApp 609224716, mensajes de texto o de audio como este. Hola, buenas. Tengo una duda para el consultorio de herencias y me gustaría saber si, estando casada en régimen de gananciales, yo recibo una herencia. Tengo entendida que esa herencia es privativa, pero los frutos que pudiese dar esa herencia ¿también serían privativos o se considerarían gananciales? Muchas gracias.
Vale, he entendido que está casada en gananciales. Sí. Y recibe una herencia. Y recibe una herencia. Yo creo que lo primero que si es plantearse, privativa o es ganancial. Vale. Y si los frutos son para ella. Sí, los frutos, que lo mismo, que si la herencia es privativa o es ganancial, y lo que se pueda generar de esa, los frutos, lo que se pueda generar de esa herencia, si eso va a ser ganancial o va a seguir siendo privativo. Vale. A ver, yo considero que sería ganancial. Ella está casada en gananciales y si lo va a integrar ella lo va a integrar en su sociedad de gananciales. Entonces yo entiendo que sería ganancial. Y los frutos igual. Es importante, ahora vamos con más consultas, lo que planteamos antes sobre las sucesiones o donaciones, porque hay gente que se lo puede plantear y en función de la comunidad autónoma. Y creo que es algo inicial que hay que dejar explicar, ¿no? Es decir, oye, ¿qué nos interesa más en función de dónde vivamos? Porque parece que vivimos todos en el mismo país y sí, pero para ciertas... Sí, pero no. Sí, pero no, ¿no? Igual que planteamos antes el hecho de, oye, una legislación... aquí tenemos nuestras 17 legislaciones, o al menos materia fiscal, no digo que... Sí. Entonces, hay que tener en cuenta, es decir, depende de dónde vivamos, porque puede haber... compradores, personas que vivan y hereden una vivienda, una propiedad y sean de diferentes comunidades autónomas. ¿Cómo se aplica? Es decir, ponías antes el ejemplo de Cataluña. Si viven las dos personas en Cataluña, podemos tener más o menos claro, una vez ya sabido, lo que se hace. Pero si una persona vive en Madrid y la otra en Cataluña, va a depender de quién sea el que herede y de quién sea el que haya fallecido, ¿no? ¿Cómo encajamos eso? Claro, en el tema de las herencias, la importancia está donde radican los bienes y también donde está... Se aplicaría la legislación de donde... radican los bienes. Eso es. Entonces, si yo estoy en Madrid... y estoy heredando, por ejemplo, como hablábamos antes, estoy heredando de Chile, bueno, pues es sencillo porque yo estoy aquí, ¿no? Yo estoy en Madrid, pero si los bienes están en Andalucía y tengo bienes en Castilla y León y yo estoy en Madrid, pues al final voy a tener que declarar cada cosa donde lo esté heredando. Entonces, aquí los matices sí son muy importantes. Vale, eso es importante, pero lo que hay que tener claro es que lo que se va a aplicar, la Fiscalía en este caso que se va a aplicar, las condiciones, las características son de dónde esté el bien, no la persona donde resida, tanto el uno como el otro, ¿no? Claro, porque la plusvalía municipal, por ejemplo, yo se la voy a pagar al ayuntamiento donde radica el bien, con lo cual me da igual que yo esté en Madrid. Si el bien está en Málaga, yo le voy a pagar al ayuntamiento de Málaga esa plusvalía municipal. Vale. Y eso pasaría también con el ejemplo que poníamos con bienes sucesorios en otros países, tenemos el ejemplo de Chile. Fiscalmente, ¿qué se aplica? No, porque ahí aplicamos sucesión, ley sucesoria autonómica o estatal donde yo esté. Donde yo estoy, el que lo está recibiendo. Entonces, si estoy recibiendo de Chile, voy a aplicar una norma estatal o autonómica. Claro, no puedo aplicar una norma chilena, porque yo estoy aquí. Lo que pasa es que lo que estoy recibiendo está fuera. Para eso es verdad que luego voy a cumplir obligaciones adicionales, como mi declaración informativa de bienes en el extranjero, o si estoy fuera, mi declaración como no residente, pagando mis impuestos estatales. Menos mal que estéis vosotros, decía. Luisa, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. A ver, mira, tengo yo una duda que me gustaría preguntarle. Es la siguiente. Verás, mi madre, tiene una vivienda habitual, sí, pero en la pandemia, pues yo me la traje a casa, porque mi padre falleció, entonces yo me la traigo a casa y, claro, como ya ha estado viviendo conmigo, pues yo la registro desde el año 20, que es la pandemia, la empadrono en mi domicilio. Entonces, claro, yo quiero saber esa vivienda habitual de mi madre a la hora de que sea para heredar, ya considero, no sé si es vivienda habitual o no, porque ha estado empadronada en mi casa desde el 20, y sigue estando empadronada en mi casa. Entonces, no sé si hay un periodo de tiempo en donde si no se vive, pues ya no se considera vivienda habitual. Claro. Ahora mismo ella, pues por motivos de movilidad y demás, desde el año 22 está en una residencia, pero no quiero empadronarla en la residencia, puesto que entonces toda la documentación le llegaría a la residencia. Uh-huh. Y yo prefiero que me llegue a mí, con lo cual sigue estando empadronada en tu casa, en mi domicilio. Entonces, claro, ya no sé si la vivienda está, y además la vivienda pues está alquilada. Entonces, no sé en qué situación está esa vivienda, que yo me imagino que ya no, a la hora de heredar ya no sería habitual. Claro, vale.
Perfecto, Luisa, muchas gracias por la pregunta, por el planteamiento. Al margen de lo que pregunta Luisa, que ahora le respondes a su caso, que para eso ha llamado, dos cuestiones que me surgen. ¿Qué requisitos tiene que tener una vivienda para que se considere habitual? Porque yo lo podemos, empezando por ahí, a lo mejor. Pues claro, podemos. Pues los últimos 3 años ha debido ser vivienda habitual, debes estar allí, para eso tienes que estar empadronado, pagar... 3 años. Los últimos 3 años. Entonces, tienes que pagar recibos a tu nombre, tienes que estar empadronado allí. Entonces, yo entiendo que en el caso de Luisa no sería una vivienda habitual, máxime cuando además está alquilada. Vale. ¿Y qué cambia? Que era el otro planteamiento. Claro, en este caso, ¿qué les va a cambiar a Luisa y a su madre el hecho de que no sea una vivienda habitual, como ya nos estás diciendo que no es, una vivienda que está alquilada además en la herencia? ¿Qué cambia? Pues lo que van a perder son las reducciones que tienen. Entonces, cuando hagamos el impuesto de sucesiones, no sé si Luisa es la única heredera, pero hay una serie de reducciones cuando vamos a calcular cuál es nuestra porción del caudal hereditario. Una de ellas es el grado de parentesco y otra es la adquisición de la vivienda habitual. Entonces, en este caso, esa reducción la va a perder porque realmente adquiere una vivienda, pero no es habitual. Vale, espera que te leo otra pregunta. Ni tampoco en la plusvalía municipal, porque pasa lo mismo, no va a tener esa reducción. Vale. Si un heredero ha ocupado un bien de la herencia durante años sin consentimiento de los demás, ¿pueden los otros reclamarle un alquiler retroactivo o incluso exigir su desalojo antes de la participación? A ver, cuando un heredero ocupa una casa, los demás tienen el mismo derecho. Entonces no es que este heredero ha ocupado la casa. Bueno, todos sois herederos, todos tenéis al menos la nuda propiedad y podéis utilizar parte de la casa, sin molestaros entre vosotros, pero la podéis utilizar, con lo cual no es algo extra, ¿no? Un derecho extra de, bueno, pues él se ha quedado en la casa y yo no estoy y por eso merezco un alquiler. Porque dice, ha sido durante años, bueno, porque no se ha reclamado antes. Ya. Haber hecho intentos, ¿no? Bueno, pues un contrato de alquiler, una cesión, porque realmente no es un ocupa, tiene un derecho hereditario, igual que lo tenéis los demás. Entonces, yo aquí lo que veo es que lleguen a un acuerdo para que bien le vendan la casa, le cedan la casa, paguen los gastos. Eso sí, los gastos los tienen que pagar entre todos, por supuesto. Bueno. Otra cosa es que le quieran imputar, bueno, pues la luz, el agua, además, lo has usado tú, no lo hemos usado nosotros, pero deberían llegar a un acuerdo. Bueno, pues Iciar Pernilla Gómez, socia directora de Legal por Naturaleza, nuestro consultorio de herencias. Aquí para empezar la semana en Capital Intereconomía, respondiendo y ayudando a nuestros oyentes con esas dudas, que son muchas y muy diversas. Sí, la verdad es que sí. Gracias, Iciar. Hasta la semana. A vosotros. Que vaya muy bien. Igualmente. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.